Bienvenido a una lección sobre identidades de doble ángulo. El objetivo del video es usar identidades de doble ángulo para determinar los valores de las funciones. Entonces, lo primero que notará es que hay tres identidades de doble ángulo para el coseno. Coseno de segunda es igual al coseno al cuadrado a seno sin cuadrado al 1 menos 2 seno cuadrado a o 2 coseno cuadrado a menos 1. Todos estos son iguales al coseno de segunda, y para seno y tangente solo hay una identidad de doble ángulo. Seno segunda es igual a 2 veces seno a veces coseno a. Tangente a es igual a 2 veces tangente a todo 1 menos tangente al cuadrado a. Echemos un vistazo rápido a cómo se pueden verificar si tomamos la identidad de suma para el coseno, y en lugar de usar un b más, usemos el coseno de a más a. Podemos ver cómo el coseno segunda es igual al coseno al cuadrado a seno cuadrado a. Ahora tomando coseno al cuadrado a seno cuadrado a, podemos reemplazar el seno al cuadrado a con un coseno al cuadrado a y obtener 2 coseno al cuadrado a menos 1. O si ahora reemplazamos coseno al cuadrado a con 1 menos seno al cuadrado a, podríamos obtener 1 menos 2 seno al cuadrado a. Por lo tanto, es posible que desee pausar el video y acercarlo. Mire esto a continuación. Para el seno de dos vías nuevamente usaremos una identidad de suma, y en lugar de usar un plus b usaremos un plus a, y podemos obtener 2 veces un seno coseno a y. Por último, para la tangente, usamos nuevamente la identidad de suma con el ángulo a más el ángulo a, y obtenemos una tangente 2a dividida por la cantidad 1 menos tan al cuadrado. Vamos a ver un par de problemas. Aquí tenemos un seno a igual a 3,5 en el cuadrante 2, queremos encontrar el valor exacto del coseno segunda seno segunda, y tangente a y luego determinar el cuadrante del ángulo a1. Entonces, si vamos aquí y miramos las identidades, podemos encontrar cosine segunda con solo la información dada, ya que tenemos seno a, así que avancemos y encontremos eso primero. Entonces tenemos 1 menos 2 veces seno cuadrado al. Bueno, si seno a es 3,5, tendremos 3,5 al cuadrado. Y seguiremos adelante y simplificaremos esto. 3,5 al cuadrado sería 9/25 tiempo x apóstrofe 2 sería 18/25, lo que nos da 7/25. Para el coseno segunda a continuación, intentemos encontrar el seno de segunda. Ahora solo hay una identidad para el seno segunda y de inmediato podemos ver que vamos a tener que encontrar el coseno del ángulo a. Así que echemos un vistazo más de cerca. Mire el ángulo a con un seno de 3,5 en el segundo cuadrante. Este sería nuestro ángulo a, y así que dibujaremos nuestro triángulo de referencia. Aquí está nuestro ángulo de referencia y nuevamente, este ángulo tiene un seno de 3,5, tan opuesto a la hipotenusa. Entonces este es un triángulo rectángulo 3, 4, 5. Como estamos en el segundo cuadrante, etiquetaremos este negativo 4. Entonces, ahora sabemos que el seno es 1. Nos ha dado 3,5 y coseno a es igual a negativo 4,5. Así que volviendo al seno de segunda tendremos 2 veces seno a solo 3,5 veces coseno a, que es negativo 4,5, para que podamos poner esto sobre 1. Nuestro denominador es 25. 2 veces 3 veces negativo 4 sería negativo 24. Entonces, el seno de segunda es igual a negativo 24,5. Por último vamos a encontrar la tangente a. Un nuevo aviso, observe nuestra fórmula. Tenemos que encontrar la tangente del ángulo a. Bueno, aquí hay un ángulo de referencia para el ángulo a, la tangente del ángulo a sería opuesta sobre adyacente o 3 sobre negativa 4, por lo que la tangente a es igual a 3, 4 negativa, así tendremos 2 veces tangente a o 2 veces negativo 3, 4 sobre 1 menos negativo 3, 4 al cuadrado. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Negativo 3 mitades en el numerador y nuestro denominador será 1 menos. Ahora este cuadrado sería 9/16, por lo que 1 menos 9/16 sería 7/16 y, por último, esto sería lo mismo que las 3 mitades negativas dividido entre 7/16, pero en lugar de dividirlo multiplicaremos por el recíproco, entonces multiplicado por 16 séptimos y nuevamente simplificando y tenemos 24 séptimos negativos. Para la tangente de segunda y nuevamente, podríamos haber tomado seno de segunda sobre coseno de segunda para obtener 24 séptimos negativos, pero quería seguir adelante y usar la identidad
De acuerdo, la última pregunta trata, ¿cuál es el cuadrante del ángulo segunda? Así que echemos un vistazo más de cerca. Mira eso. Sabemos que el ángulo dado estaba en el segundo cuadrante. Entonces ángulo A entre 90 y 180. Entonces, ángulo 2A. Multiplicar cada uno de estos por 2. Esto nos dice que el ángulo A estaría en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. Para determinar en qué cuadrante estaría, podemos ver los signos de coseno segunda, seno segunda y tangente a 1. Por cierto, sabemos que el coseno de segunda es positivo. Si el coseno segunda es positivo, debemos estar en el cuarto cuadrante porque sabemos que la coordenada x tiene que ser positiva, probablemente no. El ángulo segunda debe estar en el cuarto cuadrante en lugar del tercer cuadrante. Echemos un vistazo a otro problema aquí. Vamos a usar las identidades en el orden inverso. Queremos determinar el coseno del ángulo A dado. Sabemos que el coseno segunda es igual a 3/4 negativos, y termina en el tercer cuadrante mirando nuestras identidades. Podemos encontrar el coseno del ángulo A si conocemos el coseno de segunda usando esta identidad. Hagamos un intento. Entonces el coseno de segunda es negativo 3/4. Así que resolveremos esta ecuación para coseno A. Vamos a seguir adelante y agreguemos 1 a ambos lados. Negativo 3/4 más 1. Nos daría 1/4. Avancemos y agreguemos 1 a ambos lados. Eso nos daría 1/4 a la izquierda. Es igual a 2 coseno al cuadrado A. Ahora dividiremos por 2 o podemos multiplicar por 1. 2 misma cosa. Eso nos dará 1/8 iguales. Coseno al cuadrado A. Ahora podemos tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Esto nos dará el coseno del ángulo A es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 es 1 la raíz cuadrada de 8. Simplifica a 2 raíz cuadrada 2. Ahora observe que vamos a tener que determinar si será un valor positivo o negativo para el coseno A. Entonces volvamos al problema. Dice ángulo aún termina en el tercer cuadrante. Bueno, si un ángulo está en el tercer cuadrante, debe estar entre 180 grados y 270 grados, así que para determinar el lado terminal del ángulo A podemos dividir todo por 2, y podemos obtener que el ángulo A esté entre 90 grados y 135 grados. Lo cual pondría el ángulo A en el segundo cuadrante. Y el segundo cuadrante, la coordenada x es negativa. Por lo tanto, nuestro valor de coseno sería negativo, así que lo que sabemos ahora es que el coseno del ángulo A es igual a negativo 1 sobre 2 raíz cuadrada 2. Ahora sigamos y racionalicemos esto solo para ser coherente. Esto nos daría una raíz cuadrada negativa 2 en el numerador. Esto nos daría raíz cuadrada 2. 10 raíz cuadrada 2 nos daría 2 veces este 2 sería 4. Y creo que lo tenemos. Coseno del ángulo A es igual a raíz cuadrada negativa 2 dividida por 4. Ok. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por mirar y que tengas un buen día.